Nos encontramos con la doctora Castillo, otorrinolaringóloga, docente de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, a quien le agradecemos el hecho de haber aceptado nuestra invitación a participar en este proyecto de semiología. Doctora, primero que todo, ¿cuál es la importancia de realizar este examen físico de forma correcta? Bueno, primero también agradecerles a ustedes la invitación a trabajar. El examen otorrinolaringológico yo considero que es uno de los exámenes más importantes que cualquier médico que no es especialista debe realizar, fundamentalmente porque son patologías muy frecuentes. Las amigdalitis, la sinusitis, las otitis en los niños son patologías que cualquier médico, donde sea que esté, va a tener que saber resolver, y por lo tanto un médico tiene que estar muy bien entrenado a poder examinar de manera correcta la cabeza y el cuello. Muy bien, doctora. ¿Y cuáles son los objetivos generales que busca este capítulo? Los objetivos generales son que ellos sean capaces de hacer tanto la anamnesis de la patología otorrinolaringológica como poder hacer un examen completo de las regiones de cabeza y cuello. Es el área de nuestra especialidad. Bien. Y dentro de los objetivos específicos que persigue este capítulo, ¿cuáles son? Mira, los objetivos específicos que nos hemos planteado comienzan porque ellos sean capaces de hacer una anamnesis completa dirigida a la patología otorrinolaringológica. Luego, que puedan hacer el examen físico de manera sistemática, que no olviden ninguna de las áreas a examinar, que puedan hacer oído, que puedan hacer nariz, boca y cuello, y que todo esto esté correlacionado con la anatomía, que tengan en mente permanentemente las estructuras anatómicas que van a estar por debajo de lo que ellos van a poder observar o palpar dependiendo del caso. Y luego que ellos puedan esto transmitirlo a la ficha, puedan registrar toda la información de una manera pauteada para que así nunca olviden algún área que pueda ser insignificante para alguna patología. Vamos entonces a ver cómo usted realiza el examen físico. Encantada. Muchas gracias, doctora. ¿Andrés? Hola, buenos días. Marcela Castillo, otorrinolaringóloga. Pasa. Revisa. La anamnesis en esta especialidad debe ser complementaria a la anamnesis próxima y remota. Andrés, te tengo que hacer algunas preguntas. ¿Ya? ¿Tú consumes tabaco? ¿Algo que me puedas contar de eso? Sí, fumo. ¿Mucho o poco? Regularmente como los fines de semana. Los siguientes elementos de la anamnesis son los que no deben faltar en un paciente que ocurre a nuestra especialidad por una patología otorrinolaringológica. Entre los hábitos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y la exposición a ruidos, el uso de algunas drogas o fármacos que pueden haber sido ototóxicos, alergia a alimentos e inhalantes, barotraumatismo, como el caso del buceo o viajes en altura. ¿Tienes entrenamiento vocal? ¿Cantas o has recibido alguna vez alguna instrucción? No, nunca. Nada de eso. El uso de la voz, si es esta profesional, laboral o de uso del I. ¿Recuerdas de niño haber tenido alguna cirugía, alguna otorrinolaringológica, como cirugía de oído, cirugía de amígdalas, No, adenoides? nunca tuve ninguna. Ningún problema eso. ¿Y roncas? O sea, que yo sepa, no. Si hay otras patologías asociadas, como reflujo gastroesofágico o ronquido, ya sea con o sin apnea. Y las características de la voz, si es una voz hipo o hipernasal. Comenzaremos con el examen de oído revisando su anatomía. En el oído, topográficamente, se reconocen tres áreas: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Gran parte del oído está dentro del hueso temporal, excepto el pabellón auricular y la parte externa del conducto auditivo externo. Desde el exterior hacia el interior se encuentra el oído externo, compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, hasta la membrana timpánica, donde continúa el oído medio, compuesto por la caja del tímpano y las celdillas mastoideas. La caja del tímpano está conformada en su pared externa por la membrana timpánica. En su interior, esta caja aloja a tres huesecillos: martillo, yunque y estribo, y a los músculos del martillo y del estribo. El oído medio termina la membrana oval para luego continuar en el oído interno, el cual está constituido por dos estructuras: la cóclea y el aparato vestibular. Se continuará con el examen de boca y faringe. Primero revisaremos algo de la anatomía. Los labios son la continuación anterior de los carrillos.
Tienen piel en la parte exterior y mucosa en el interior que se une a las encías. Entre ambas existe una zona de transición. Dentro de la boca se encuentran los dientes que se localizan en los alvéolos de las apófisis dentarias de ambos maxilares. La dentición definitiva incluye 32 dientes, 4 incisivos, 2 caninos, 2 premolares y 3 molares. La lengua está formada por músculo estriado cubierto por mucosa. Las elevaciones ásperas en su superficie lingual se llaman papilas. Hay 3 tipos de papilas: las filiformes, fungiformes y circunvaladas. El paladar duro se forma con los maxilares superiores y palatinos. El paladar blando es una división muscular entre la bucofaringe y la nasofaringe. La úvula es una prolongación muscular que cuelga del borde libre del paladar blando. Durante la deglución, cierra la nasofaringe e impide que los alimentos y líquidos pasen a la nariz. Los pliegues musculares laterales son los arcos glosopalatinos y detrás de los cuales se ubican las tonsilas palatinas. El vestíbulo de la boca es el espacio delimitado por los carrillos y labios por fuera y los dientes y encías por dentro. Las glándulas salivales mayores están formadas por 3 pares: parótidas, localizadas en el plano anteroinferior de los oídos, que poseen un conducto parotídeo que se abre frente al segundo molar superior; las glándulas submaxilares, debajo de la base de la lengua, en la parte posterior del suelo de la boca, con conductos que se abren a los costados del frenillo lingual; y las sublinguales, que son anteriores y superiores a las submaxilares y desembocan en el suelo de la boca. La faringe es un tubo de músculo esquelético con revestimiento de mucosa. Los alimentos pasan de la boca a la faringe. La deglución tiene una etapa voluntaria y otra involuntaria, en la cual se cierra el acceso de la comida a las vías respiratorias. En 1 o 2 segundos el bolo pasa al esófago y las vías respiratorias se vuelven a abrir. Cuando apliquemos la técnica para examinar el cuello, visualizar la anatomía subyacente es de gran utilidad, puesto que ello nos permite identificar con mayor precisión las estructuras anatómicas involucradas. En el examen de cuello destacan estructuras como las vértebras cervicales, los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, los huesos hyoides, cartílagos tiroides y cricoides, la tráquea, linfonodos, la glándula tiroides, las arterias carótidas y las venas yugulares. El músculo esternocleidomastoideo se inserta en el esternón y en el tercio medial de la clavícula, en un extremo, y el proceso mastoides en el otro. El músculo trapecio se extiende desde el borde lateral de la clavícula, la escápula y las vértebras cervicales hasta el promontorio occipital. El triángulo posterior, que está delimitado entre el trapecio, el esternocleidomastoideo y la clavícula, y el triángulo anterior entre el esternocleidomastoideo, la mandíbula y la línea anterior del cuello. La arteria carótida y la vena yugular interna quedan debajo del esternocleidomastoideo, hacia el borde anterior. La glándula tiroides está formada por 2 lóbulos laterales, cada uno aproximadamente del tamaño de una nuez, unidos al medio por el istmo, que se ubica más abajo del cartílago cricoide. Los lóbulos laterales rodean los anillos cartilaginosos de la tráquea y quedan cubiertos por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La vena yugular externa cruza superficialmente el músculo esternocleidomastoideo en la dirección hacia arriba y adelante. En un hombre, el cartílago tiroides es más prominente y angulado que en una mujer. Siempre se debe realizar un examen de manera sistemática. Ello significa realizar un examen que sigue un orden lógico, descendente y que se registra siempre en ese mismo orden. Andrés, te voy a examinar. Ya. En primer lugar, vamos a inspeccionar la región de la oreja, pabellón auricular, región mastoidea, región anterior. Lo primero que el médico debe de observar es la presencia del pabellón auricular y del conducto auditivo externo.
Luego se debe inspeccionar la región anterior y posterior del pabellón auricular, observando la implantación, forma, tamaño, color, en busca de posibles lesiones. A su vez, no hay que olvidar de inspeccionar la región retroauricular o mastoidea, en búsqueda de eritema, edema o aumento de volumen. Luego se continúa con la palpación del pabellón auricular, buscando zonas de dolor a la movilización. Con esto se le pide al paciente que informe si siente algún grado de dolor al traccionar suavemente el pabellón auricular. A su vez, se buscan zonas de tumoraciones. Existe un signo que se denomina el signo de la fístula, en la cual yo comprimo fuertemente el trago y suelto presión. En el caso que sea positivo, el paciente tendría una sensación vertiginosa y nistagmus horizontal de sus ojos. Este signo puede reflejar la comunicación entre el oído interno y el oído medio, por ejemplo, en la presencia de un traumatismo o de licencia de su cubierta ósea. Vamos a palpar la región anterior buscando adenopatías preauriculares. Luego, en la región preauricular se debe buscar la presencia de adenopatías. A continuación, se palpa la región de la mastoide por posibles complicaciones inflamatorias como adenopatía o zonas dolorosas o casos de absceso fluctuante. Existen causas de otalgia, es decir, dolor de oído, que son reflejas, es decir, no ocurren en el oído propiamente tal. Luego vamos a seleccionar el conito más grande que podamos introducir y traccionando suavemente la oreja, vamos a ir a observar la membrana timpánica. La introducción del espéculo del otoscopio debe ser siempre bajo visión directa. Luego se debe traccionar hacia superior y posterior el pabellón auricular con una mano para poder desproyectar el conducto y así poder observarlo mejor, y con la otra mano se debe tomar el otoscopio e ingresar dentro del conducto auditivo externo para poder observar las características del conducto y de la membrana timpánica. Entre las referencias anatómicas que no podemos olvidar están observar el triángulo luminoso, evaluar si la membrana se encuentra abombada o retraída, y esto podemos complementarlo en algunos casos con maniobra de Valsalva. Siempre hay que tener en cuenta no ingresar el conito completamente para evitar lesiones del conducto o de la membrana timpánica. Cabe recalcar que este procedimiento no debe ser nunca doloroso. Desde la visión de la membrana timpánica, nosotros tenemos una visión indirecta de lo que ocurre dentro del oído medio e interno. Vamos a complementar esto con un examen para evaluar la funcionalidad del oído, que es el examen con el uso de diapasones. Es un diapasón de 512 Hz. Esto va a producir un ruido para que no te asustes, te voy a mostrar. Así se escucha. El examen consiste en que yo lo voy a apoyar sobre tu frente y tú me tienes que decir en cuál de los dos oídos lo escuchas más fuerte o bien si lo escuchas simétrico en ambos. Se hace sonar el diapasón y se coloca el pie del diapasón sobre la frente en la línea media facial y se le pide al paciente que nos indique por cuál oído escucha mejor. Lo normal es que el paciente escuche por ambos oídos igual o de alguna manera simétrico. En caso de hipoacusia de conducción, este sonido va a lateralizar al oído enfermo. Yo ahora lo voy a colocar sobre tu frente y quiero que me digas en cuál de los dos oídos lo escuchas. ¿Dónde lo escuchas? En los dos. Eso es un examen normal. Luego se debe realizar la prueba de Rine, donde se hace sonar el diapasón y se coloca el pie del diapasón sobre la mastoide, en la región retroauricular del paciente. Y le pedimos al paciente que nos indique cuando ya deje de escuchar el sonido que sale del diapasón. Cuando el paciente nos avisa, sin detener la vibración del instrumento, debemos posicionar el diapasón por fuera del oído en la línea del conducto auditivo externo, donde le volvemos a preguntar al paciente si escucha el sonido que emite el diapasón. Esto se repite en el oído del otro lado. Vamos a ponerlo atrás en la zona mastoidea. Avísame cuando ya no lo escuches. Ahí. ¿Lo escuchaste otra vez? Sí. Eso es un Rine positivo. El examen de la nariz consiste básicamente en dos aspectos: examen externo y examen interno.
examen externo de la nariz incluye inspección de la nariz, palpación de la nariz y palpación de los senos paranasales. Primero, debemos observar una simetría en las estructuras óseas, cartilaginosas y en la piel de la nariz. Segundo, se le solicita al paciente tapar zona fosa nasal para luego inspirar por la fosa nasal contralateral. Esto nos permite visualizar obstrucciones, asimetrías o aleteo nasal. Este examen debe realizarse en ambas fosas nasales. Vamos a palpar el dorso nasal, los cartílagos, y poder palpar en busca de crépitos, resaltes o zonas dolorosas. De forma complementaria, debemos palpar con la punta de los dedos de ambas manos los senos frontales y maxilares en busca de dolor o sensibilidad. La clave para realizar un adecuado examen interno de la nariz es posicionar adecuadamente la cabeza. Se le pide al paciente que mantenga su cabeza hacia atrás. Segundo, se procede a visualizar el interior de las fosas nasales. Para visualizar el interior de la fosa nasal, se debe sostener la punta de la nariz del paciente e iluminarla por medio de una luz externa. Para una mejor visualización se recomienda la utilización de un espéculo nasal. El espéculo se debe introducir de forma paralela al diámetro mayor de la entrada narinaria. Una vez en su interior, el espéculo se abre suavemente para permitir visualizar el tabique, el cual debe mostrarse recto y sin desviaciones, y con eso observamos los cornetes inferiores. Muy importante, se debe retirar entreabierto también para no lesionar la fibrisa. Lo mismo al otro lado. Es importante considerar durante el proceso el estado de la mucosa. Lo normal es que sea más eritematosa que la mucosa oral. Simultáneamente debemos descartar la presencia de cualquier tipo de anormalidades en el interior de la nariz, como pólipos, ulceraciones, cuerpos extraños, tumores, exudado o sangrado. Finalmente, siempre es recomendable que un médico general utilice su otoscopio de forma complementaria a los pasos anteriores para observar dirigidamente el meato medio de la fosa nasal. Para esto, levantamos la punta de la nariz, introducimos el otoscopio y buscamos el meato medio, ubicado en la zona lateral, en busca de algún tipo de secreción. Se continuará con el examen de boca y faringe. En la inspección de la boca se debe observar el color, la movilidad simétrica de los labios y los cambios de las características de la piel. Se le solicita al paciente que abra la boca y desde ese momento se observan si existen asimetrías en la apertura y sonrisa en busca de alteraciones del nervio facial. Con los labios abiertos se debe examinar la disposición de los dientes y luego la oclusión dentaria. Se deben observar las piezas dentarias y el estado de la encía que acompaña a cada diente. También debe observarse la movilidad de la mandíbula, así como el grado de simetría en la apertura bucal. Abra la boca. Muy bien. Vamos a ver, cierre. Vamos a palpar esta región anterior que también nos permite ver, abre la boca otra vez, si existe algún resalte de la articulación temporomandibular. Abre grande la boca, tranquilo. Luego, con un baja lengua, deben examinarse los vestíbulos superior e inferior y la cara interna de la mejilla, primero al lado derecho. En este lugar buscamos dirigidamente el conducto parotídeo. En forma simultánea se realiza una palpación de la glándula parótida, pudiendo observar la salida de saliva o de algunas características de esta misma. Luego se realiza el mismo examen del lado contrario. A continuación, se le pide al paciente de que por favor eleve la lengua para poder observar el piso de la boca. Luego, se le pide que saque la lengua para observar la simetría. Le pedimos también que lateralice su lengua para observar su movimiento hacia un lado y hacia el otro, en busca de irregularidades de la mucosa o alteraciones macroscópicas como leucoplaquias o zonas retraídas, entre otras.
Finalmente, se le pide al paciente que saque la lengua y se coloca el bajalengua sobre ella, en la región central, deprimiendo suavemente para no gatillar reflejo de arcada, pudiendo observar las características de las tonsilas palatinas, pilares y mucosa de la faringe. Es importante observar el tamaño, color, presencia de úlceras, secreciones purulentas y características del paladar blando y duro, y también de la región uvular. Luego nos tenemos que colocar guantes en ambas manos, porque vamos a requerir un examen bimanual. Las estructuras de la cavidad oral debemos palparlas. Se debe palpar cuidadosamente la mucosa oral de cada lado, buscando induraciones, infiltraciones, ulceraciones o áreas dolorosas. Al palpar el piso de la boca y la cara interna de las mejillas, debemos realizar una palpación externa simultánea. Esto le ayudará a determinar mejor la presencia de alteraciones en la consistencia de las glándulas sublingual, submandibular o parótida, o determinar la existencia de cálculos o tapones mucosos. Finalmente, deben palparse ambas glándulas parótidas para evaluar diferencias de tamaños entre ellas, buscar aumento de volumen difuso o localizado, alteración en la consistencia o presencia de nódulos, recordando siempre la estrecha relación que existe entre esta glándula y el nervio facial. Ahora continuamos con el examen de cuello. En el examen de cuello tenemos que inspeccionar que el cuello se encuentre simétrico, en la línea media, que no existan amombamientos. Él como hombre tiene el cartílago tiroide prominente y no se ven grandes asimetrías. La inspección comienza observando la posición del cuello. Si el paciente es o no capaz de mantener la cabeza erguida. Se buscan asimetrías, cicatrices, lesiones o masas. Se le pide al paciente que extienda el cuello. Un tiroide normalmente no se visualiza. Se le pide al paciente que trague mientras uno visualiza en busca de movimientos de esta glándula. Primero, examinaremos los distintos territorios en donde se pueden encontrar los linfonodos. La técnica para realizar la palpación correcta es de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Siguiendo el orden anterior descrito, comenzaremos con la región occipital, mastoidea, preauricular, submandibular, submentonianos, cervical anterior, lateral o posterior y huecos supraclaviculares. O si lo ordenamos por niveles, nivel 1, ganglios submentonianos, nivel 2, ganglios yugulodigástricos, nivel 3, ganglios yugulares medios, nivel 4, ganglios yugulares bajos o supraclaviculares, nivel 5, ganglios espinales o cervicales posteriores. Luego debemos palpar busca del linfonodo desde la región posterior. Vamos a palpar busca de adenopatías, fluctuaciones, molestias. Lo mismo en la región anterior, la región yugulodigástrica, bajando la región central y la región submentoniana. Y luego las regiones supraclaviculares, observando que no se palpe ninguna masa. Luego en el examen tiroideo tenemos que observar, inspeccionar. Vamos a palpar ahora la glándula tiroide, inicialmente la región anterior, en que la desplazamos hacia un lado. Tenemos dos formas de aproximación: la aproximación por vía anterior y la aproximación por vía posterior. La aproximación por anterior se realiza estando frente a frente con el paciente. Se flecta el cuello del paciente y de esta forma relajando el músculo esternocleidomastoideo para poder facilitar el examen. Con el pulgar de una mano se desplaza un poco la glándula hacia el lado opuesto,
de manera de que ese lóbulo se haga más prominente y sea posible cogerlo con la otra mano entre el pulgar y los dedos índice y medio. Ponemos inicialmente desde la región anterior y con nuestro pulgar desplazamos la glándula para poder palparla con los otros dos dedos. Y luego lo mismo hacia el otro lado, en busca de nódulos, asimetría. ¿Trague? Una persona normal prácticamente es imperceptible. La aproximación posterior del paciente se realiza colocando ambas manos alrededor del cuello del paciente. El examinador utiliza su mano izquierda para desplazar la tráquea hacia la derecha. El paciente debe deglutir mientras el examinador con su mano derecha recorre el cartílago tiroide. Mientras el paciente deglute, la mano derecha del examinador siente el tiroides contra el esternocleidomastoideo derecho. Se realiza lo mismo del otro lado. Con ambas manos, intentando desplazar hacia un lado y luego desplazar hacia el otro para poder palpar y localizar completamente la glándula. ¿Traí? Muy bien. La glándula tiroides se debe palpar lisa y de consistencia firme. Se debe estimar el tamaño y buscar la presencia de nódulos. Cuando se encuentra el nódulo, se deben lograr identificar ubicación, tamaño, número y consistencia. Cuando la glándula está muy aumentada de tamaño, es posible que se ausculte con la campana del estetoscopio un soplo suave debido al aumento del flujo. Al finalizar el examen físico otorrinolaringológico, en este caso realizado por la doctora Marcela Castillo, se debe realizar una constatación en la ficha clínica de los hallazgos. Para esto es importante que se haga un examen de manera sistemática, que siga un orden lógico, descendente y que registre ese mismo orden. Oídos. Pabellones auriculares sin lesiones. Conductos auditivos externos permeables. Membranas timpánicas de color y brillo normal. Nariz. Fosas nasales permeables. Cornetes, meatos y septum nasal con mucosa rosada sin secreciones ni tumores. Cavidad oral. Dentición completa. Mucosa oral sin lesiones. No se observan tumores. Lengua y glándulas salivales de aspecto y consistencia normal. Articulación temporomandibular con movilidad conservada, no dolorosa, sin presencia de resaltes. Región cervical o cuello. Simétrico, sin adenopatías. Tiroides simétrica, consistencia blanda, sin nódulos. Test de Rine. Positivo. Test de Weber. No lateraliza. Estudio vestibular. Sin nistagmus patológico. Romberg negativo. Y de esta manera se describen los hallazgos otorrinolaringológicos.